Imagina que te mudas a un edificio justo el mismo día que otra persona se muda a la puerta de al lado y te enamoras de esa persona y encima es correspondido, pero esa otra persona está casada, igual que tú, pero a ambos vuestras parejas os engañan, entre ellos. Hoy analizamos Deseando amar. Si tuviese que describir de qué trata esta cinta de Wong Kar-wai, no sabría muy bien qué decir. Tal vez habla del amor cuando no hay amor, o de la necesidad, tal vez de la monotonía, o del cambio, de lo que ayudaría mucho precisamente el estar ambientada en el Hong Kong de los años 60, de la sociedad, de los quizá, o de los y si, pero tal vez solo sea necesario volverse y mirar el título para entender de qué trata. Deseando amar. In the Mood for Love, en su título original, aunque realmente su título original sería Fa Jeong Ning Wan, aunque creo que los más puristas de los títulos originales se quedarán con el título en inglés, por lo que sea. Deseando amar trata la relación que se establece entre Cho Mo Wan y Su Li Zhen, o Señora Chan como apellido de casada, los cuales encuentran una habitación a la que mudarse con sus respectivas parejas, convirtiéndose así en vecinos. Un cambio que los terminará llevando más lejos de lo que creen. El marido de Su, el señor Chan, viaja mucho por trabajo y compensa el tiempo que no está en casa con regalos a su mujer, aunque termina trayendo cosas para todos los conocidos, desde el resto de vecinos hasta el jefe de Su, quien siempre llena de regalos a su amante y suele mantener la distancia justa con su mujer, por lo que suele hacerles regalos duplicados, como por ejemplo bolsos del mismo color. Por este motivo, Su suele estar sola en casa, hasta el punto de no querer hacer vida social con sus vecinos y con los caseros, lo cual la lleva poco a poco al ostracismo, algo que más adelante abordaremos cómo se ve reflejado en el uso del color en la película. Por otro lado, tenemos a Chow, quien vive con su mujer. Ambos trabajan en la ciudad, y si bien la mujer suele estar en casa, a medida que avanza la historia, ella comienza a distanciarse de su marido, llegando este a comprobar que le miente con sus horarios de salida del trabajo. Poco a poco, y si bien nunca llegamos a ver las caras de las parejas de Chow y Su, vamos comprobando cómo se van distanciando, precisamente, de sus respectivas parejas. Y no es hasta que la cosa se vuelve evidente que se dan cuenta cada uno de ellos de que están siendo engañados. Pero esto no se queda aquí, porque no tan solo están siendo engañados, sino que, gracias a las tretas que usa el jefe de Su con su mujer, y las incoherencias y las mentiras de la mujer de Chow, así como cuando el señor Chan le dice a Chow que su mujer ya le ha apagado la arrocera cuando él no le ha comentado nada del tema a su mujer, es ahí donde ambos, por separado, se dan cuenta. Están siendo engañados, y con sus propios vecinos. Entre ambientes opresivos, con encuadres y composiciones enmarcadas, o con objetos en primer plano que asfixian el espacio de los personajes en pantalla, sumidos en una prolongada soledad nocturna, terminan por compartir esa soledad y al final terminan abriéndose y compartiendo lo que ambos ya saben. A partir de aquí vemos y experimentamos lo que les sucede, lo que piensan, lo que querrían hacer o haber hecho, lo que querrían que no hubiese pasado, lo que sienten que quieren hacer. Y es que la película juega mucho con esto. A partir de que entablan esta relación, no sabremos si de amistad, de apoyo o de amor. Vemos como muchas veces se repiten algunas escenas de la película, dibujando diferentes finales que parten desde un mismo inicio, como cuando con el tiempo nos preguntamos ¿y si hubiese? O tal vez si quizá, haciendo que la película coja un tono entre surrealista y onírico, reflejando los sentimientos, las sensaciones y las pasiones de ambos.
Uno de estos puntos nexo es cuando aparece la lluvia. Una lluvia que vuelve y nos transporta a unas escenas anteriores, como cuando la misma lluvia despega los carteles pegados en las paredes y se lleva por el alcantarillado la suciedad y el polvo de las calles, limpiando todo a su paso. Otro símbolo que se utiliza mucho en el film es el uso de la transición con los relojes, donde si bien no parece que marquen nada en particular con las manecillas, sí es una señal de cómo va evolucionando la relación entre ambos personajes, pues es cuando hablan por teléfono, cuando se nos intercalan las imágenes del reloj, marca Siemens, de la oficina, observando cómo las llamadas pasan de darse cerca del final de la jornada a cómo se llaman sin ningún tipo de reparo a media mañana, llegando incluso a ser el jefe de Sue quien le debe coger los recados a ella. Pero los símbolos no se quedan en el apartado visual, pues con el uso de la música también podemos asociar sentimientos y situaciones, haciéndose uso del tema In the Mood for Love en los momentos en los que Sue viste de verde, y música de Nat King Cole, con claros mensajes en su letra, cuando viste de rojo. Y os estaréis preguntando, ¿vestida de verde y de rojo? Bien, para esto primero deberé comentar los dos tipos de símbolos que se pueden usar. Principalmente, los símbolos se pueden dividir en dos grupos, los universales y los particulares. Como podréis intuir, los universales son esos símbolos que se pueden entender sin necesidad de una explicación particular, porque están arraigados al ser humano y a su cultura. Por ejemplo, el uso de una cruz como emblema del cristianismo y el de una estrella de David como símbolo del judaísmo, una sonrisa como señal de felicidad y una lágrima como señal de tristeza o pena. Pero, como acabo de comentar, un símbolo universal puede entenderse de forma intrínseca al ser humano, por ejemplo, todos reímos y lloramos, pero también en función de la cultura, pues la cruz no tiene el mismo significado en Oriente que en Occidente. Por otro lado, tenemos los símbolos particulares, que de forma literal vienen a ser los símbolos que nosotros mismos, como autores de una historia, utilizamos para expresar de forma metafísica o subconsciente ciertos detalles, cambios de humor, de la situación de un personaje, etc., sin estar acogidos a una idea preconcebida por nuestra cultura o por una idea global. Yo puedo utilizar un color para representar alguna idea sin necesidad de tener que basarme en la teoría del color de Goethe. Pues bien, precisamente del color es de lo que debemos hablar. Según la visión occidental, por norma general, nos solemos basar en la teoría o en la psicología del color de Goethe para imprimir de significado, de forma general, a los colores, teniendo estos un significado positivo o negativo en función del contexto. Pero como ya os comenté en el vídeo que realicé sobre Hiro de Zhang Yimou, en Oriente se suelen regir por el Wuxing, el homólogo chino de los 4 elementos occidentales, y con el cual en Oriente relacionan un montón de cosas, como elementos de la naturaleza, sentimientos, dedos de las manos y, en efecto, colores. Pero claro, hacer una lectura generalista del uso de un color en esta película sin tener en cuenta el propio contexto y criterio de los creadores es dejar fuera de la ecuación, precisamente, al artífice de ese uso del color. Por lo que aquí tenemos, en función del punto de vista, la lectura que le podemos sacar al uso del color en la película. Varias estancias y objetos utilizan también este código de colores, como el teléfono de la casa de la señora Chan, que pasa de ser verde durante toda la película a ser rojo al final de esta. Pero por simplificar, nos centraremos en un solo detalle: los vestidos de Sue. Si nos fijamos, podemos encontrar que, si bien no son vestidos de una sola tonalidad, sí tienen mayoritariamente 3 tonalidades: blanco, verde y rojo. Los vestidos de color blanco los lleva cuando está su marido en casa. Los colores verdes los lleva cuando está sola en casa mientras su marido está de viaje. Y los de color rojo los lleva cuando se entera de forma abierta que su marido la está engañando y cuando empieza a entablar relación con su vecino, Joe. De hecho, si nos fijamos, incluso tiene un vestido que se le podría considerar de transición,
el cual es verde pero tiene reflejos rojos. Como ya he comentado, esto no se ciñe solo a la vestidura de Sue, pues objetos, habitaciones y más elementos siguen este mismo patrón, dando a entender de forma subconsciente el mensaje que el color particular quiere transmitir. ¿Y cuál es el mensaje? Bien, según la teoría del color, en Occidente, entendemos que el blanco es el color de la pureza y la neutralidad, el de la iluminación. Ella va de blanco cuando está con su marido, porque es cuando las cosas funcionan bien, no se siente sola y puede hacer vida normal de pareja. Podríamos decir que es el statu quo, el estado neutral de las cosas, como Sue lo entiende. Por otro lado, tenemos el verde, al cual le podemos asociar conceptos positivos como la naturaleza, la calma y la tranquilidad, algo no muy complicado si tenemos en cuenta que lleva este color cuando está sola. O más bien, cuando se siente sola, pues también tiene connotaciones negativas, como la envidia y los celos, e incluso el veneno, también muy fácil de asociársele a este estado de soledad. Por último, tenemos el rojo, al cual se asocia con la pasión, la revolución, el amor, la fuerza, la acción, teniendo en cuenta que el color rojo lo empieza a llevar más a medida que se va acercando a Sue. Si analizamos el color desde el punto de vista del wuxing, podemos observar que el blanco es el color de la confianza plena, del raciocinio, algo que se podría asociar fácilmente a un matrimonio, pero que también tiene la lectura negativa de la incapacidad de soltar, entendiendo esto como un posible obstáculo en la vida propia. Además, el blanco está asociado a la maduración en la evolución personal, algo que también podría estar asociado a la relación con su marido, pero también a la maduración de una idea, de una duda interna. Por otro lado, tenemos el verde, el cual se le asocia la creatividad y la flexibilidad y la capacidad de planificación, algo que es bien sencillo cuando se está solo, ¿no? Pero también está asociado a la estrechez de miras y a la ira, mientras que para la evolución personal está asociado al nacimiento, tal vez de una idea o de un sentimiento. ¿Qué opináis? Por último, tenemos el rojo, señal de apertura y de claridad mental. Ella ya sabe el engaño de su marido. Empieza a sentir ciertos sentimientos hacia Sue. Se le puede asociar tanto a la alegría como a la falta de esta, en función del contexto, así como al aislamiento y al descontento. El rojo simboliza el crecimiento en la evolución, y me parece muy curioso porque en el siguiente apartado contaré algo que sucede al final y que me parece digno de mención, tanto por parte de la lectura del rojo y del blanco en la lectura tanto occidental como oriental. Y para finalizar, la lectura particular. Cabe destacar que la lectura particular de Wong Kar-wai no la tengo, no llegamos a ese grado de confianza. Así que la lectura, si bien tiene cosas evidentes, como que Sue viste de blanco cuando su marido está en casa, obviamente tiene lecturas más profundas e interesantes, pero también algo más personales, por lo que esta lectura será desde mi punto de vista. El color blanco en los vestidos de Sue aparece cuando ella tiene a su marido en casa. De esta forma ella va a juego con él, que casi siempre, si no siempre, va vestido en cuerpo de camisa blanca, sin chaqueta. Se siente parte de la pareja y se siente segura, es más abierta, cena con los vecinos y con los caseros, se siente cómoda, es la calma de la cotidianidad, de la zona de confort. Pero cuando su marido no está, viste de verde y se inclina por el ostracismo. Cuando va de verde se siente insegura, hasta el nivel de no aceptar cenar con sus propios vecinos y con sus propios caseros. Decide adentrarse en las calles por la noche para ir a comprar la cena antes que cenar de su propia cocina por no querer estar en sociedad. Tal vez se sienta incompleta, sin su marido, como si ella sola no pudiese hacer vida. De hecho, alguna vez le pregunta a Sue cómo es que su mujer suele pasar tanto tiempo fuera de casa, lejos de su marido. O tal vez lo único que le suceda es que se siente incómoda ante la mirada del resto de parejas si ella está sola, sin su marido, a merced de preguntas como ¿tardará en volver su marido? O ¿debe sentirse muy sola cuando no está su marido, no? Preguntas
que de todas formas le terminan haciendo de una u otra forma. Cuando ella viste de rojo es cuando se siente bien con Shaw. Ambos saben que están siendo engañados y en especial ella se siente aliviada de ver que no le está pasando solo a ella. Cada vez el rojo se apodera más de su vestuario, tal vez por el aumento de la confianza, tal vez por el acercamiento con Shaw, o tal vez porque cada vez puede comportarse más como es, indistintamente de que esté su marido o no, y puede sentirse relajada y sin tensiones, ahora que empieza a comprender que no es la señora Chan, sino Sue. Y hablando del final, cuando la película está por terminar, tranquilidad, no voy a contar nada más de la trama, retomo lo que comenté en el apartado de la lectura oriental sobre el blanco y el rojo, pues, si nos fijamos, Sue siempre lleva una prenda que no entra en ninguno de los tres colores, o no de forma directa. Las zapatillas de ir por casa. Las zapatillas de ir por casa son de color rosa, al igual que el vestuario del final de la película, que es rosa y blanco, aunque puede que en realidad sea rojo y el entrecruzado de los hilos de la sensación de rosa, pero para el caso es lo mismo, la combinación de rojo y blanco, representando de esta forma tan visual su evolución como personaje, dejando de lado la necesidad de estar con su marido para sentirse cómoda y la naturalidad de sentirse bien consigo misma. Ha crecido y ha madurado, ahora es fuerte por sí sola. Pues sí, hay un color sorpresa, y ese es el color de la llamada telefónica silenciosa, la que decide el futuro de ambos. Tanto es así que ambos van del mismo color, el color de la calma mental y la tranquilidad según la visión occidental, el color de la voluntad y de la humildad, del coraje y del miedo, y el color de la conservación en la evolución personal según el punto de vista oriental, el color del agua y de la lluvia, el color que marca el punto de inflexión en el que se decide el futuro de Shaw y Sue, el color azul. ¿Y tú? ¿Estás deseando amar?